Regístrate en el canal Señora Hermosa. El moderno restaurante Club bullía y brillaba como un árbol de Navidad. Los pasillos de este establecimiento barato y de moda estaban llenos de gente. Y las mesas de los invitados se llenaron de exquisitos platos. Detrás de una de las largas mesas, destinada a pasar un rato divertido en una gran compañía, un hombre se divertía. Miró a los amigos que se reunieron a su alrededor. Y de vez en cuando se tiraba otro vaso de bebidas calientes para divertirse, y en ocasiones y un poco descarados brindis de amigos. Al otro lado del salón, reservado para una sesión romántica, estaba sentada a la mesa una mujer joven en compañía de un hombre respetable. A pesar de su corta edad, era exquisitamente hermosa. Un mazo. Una manera de mantenerte a ti mismo. Gestos elegantes y ropa hábilmente seleccionada. Todo fue entregado por un hombre refinado y agradable. Una mujer con una especie de misterioso sentimiento de insaciabilidad observaba a la compañía masculina colgada. Su compañera notó repetidamente las miradas que lanzaba a la multitud rebelde. Pero no había nada sagrado ni cálido en los ojos de la mujer. De lo contrario. Cada uno, brevemente abandonado, en esa parte de la sala, contemplaba el sufrimiento que experimentaba el espectador en ese momento. Sufrimiento y alivio. Curación del alma. Catarsis. El hombre se levantó de la mesa y se acercó a su compañero por detrás. Ella corrió, le sonrió, pero su mirada seguía fija en la ruidosa computadora. Luego él, con una sonrisa sonriente, abrió sobre sus hombros una manta cálida y arropada, envolvió a la mujer en ella y le susurró al oído, mira, mira, y cuando quieras nos iremos, porque tenemos algo por lo que esforzarnos. Para. La mujer asintió lentamente, sin apartarse de la observación. Los últimos años han vuelto a estar frente a ella. Tan claro, como si fuera ayer. A Irina no la han mimado con dinero ni regalos desde la infancia. Se puede decir que la niña se volvió extremadamente modesta por una razón importante. Es su pobreza total con su madre. La niña no tenía padre y su madre de repente se negó a hablarle a su hija sobre él. Y fue difícil sobrevivir en esos años. La madre de Ira trabajaba como profesora de geografía y en una escuela ordinaria del distrito, y el salario del profesor se parecía más a un préstamo del gobierno. Por lo tanto, la niña ya se ha acostumbrado a caminar con ropa acolchada desde el jardín de infantes, aunque con mallas limpias, zapatos y chaquetas al hombro de otra persona. La situación no mejoró cuando la niña tuvo que ir a la escuela. Mamá apenas logró ahorrarnos dinero para una nueva herida, la más simple, y luego Ira la recibió como regalo de cumpleaños, que recibió en agosto, justo antes de ir a la escuela. Al mismo tiempo, la madre de Irina era una mujer amable y receptiva al dolor ajeno, trabajadora y bastante alegre. Los primeros recuerdos de la infancia de Ira se conservan en los episodios en los que ella y su madre cosían cortinas viejas en una alfombra colorida y deliciosa bajo sus pies, o con sus propias manos hacían adornos navideños de papel de colores para el año nuevo. En otras palabras, vivió, aunque pobre, pero en total comprensión con su madre. En los años escolares, las niñas recibieron artículos humanitarios. Esto fue notado por los colegas de su madre, y en octavo grado, Irina representó con orgullo a su escuela en varios Juegos Olímpicos, la mayoría de las veces en un idioma extranjero. Estaba realmente interesada en estudiar francés, disfrutar de su sonido inusual y sus raros movimientos de cuello. El interés de Irina creció hacia otra profesión. Después del grado, la niña ingresó a una universidad local, donde estaba preparando futuros traductores. Para que la educación de su hija fuera bien, Irina y su madre tuvieron que trabajar un poco más. Entonces, en su tiempo libre, la mujer comenzó a recibir todo tipo de capacitación para brindarle a su hija material educativo auténtico y costoso y la oportunidad de visitar clubes de conversación. Sin embargo, la madre de Ira vio que estos gastos dan resultados. Ya en el primer año, su hija ganó el título no pronunciado de la estudiante más sensata y preparada. Se le acercó en los casos en que era necesario representar a la facultad en varios concursos o anillos de cerebros, actuar en una conferencia científica para estudiantes o simplemente responder en un evento abierto. Tal amplificador le dio a Irina muchas bonificaciones adicionales, incluyendo
Entre los profesores. Todos estaban contentos de tener un caso con un estudiante que no reprobaría por ciento. La vida personal de la niña no fue demasiado clave. Dio la casualidad de que el estudio le quitó todas las fuerzas a Ira. Simplemente no tuvo tiempo de ir tras la pareja con un lindo joven a un restaurante o sentarse con él en un banco del parque, porque para mañana. Y hacer una reseña de una conferencia. Durante un tiempo Ira intentó romper entre la vida estudiantil despreocupada y el estudio serio, y luego simplemente lo saludó con la mano. Mamá no se cansaba de decirle a Irina que cada niña tiene una experiencia importante de comunicación con el sexo opuesto. No es necesario terminar la primera relación con una boda y esperar vivir juntos, esperando nietos y nietos, sino tratar con hombres, en su opinión. Solo puedes aprenderlo por experiencia. La teoría aquí no funcionó en absoluto. Irina tenía una opinión diferente. La niña quería salir para siempre de sus pobres ahorros y nunca volver a ellos, y conscientemente hizo todos los esfuerzos posibles para estar en la cima del Olimpo intelectual de su industria. Le daría la oportunidad de contenerse y ayudar a su madre. ¿Y la vida personal? ¿Qué pasa con la vida personal? Irina pensó que para su edad los hombres serían suficientes. Al tercer año, Irina determinó sus preferencias y comenzó a entrenar con todas sus fuerzas a la traducción fugitiva. Irina argumentó con razón que todavía tiene niños de todas las edades y personajes, pero no es necesaria la oportunidad de tener un comienzo brillante en la profesión. Por eso, mientras todos los meros con pompa y esplendor se casaban, publicando fotos en las redes sociales y celebrando, Irina dedicaba cada vez más tiempo a memorizar los verbos franceses y a practicar el idioma. Pronto tuvo un mentor en el departamento. Se convirtieron en profesores, Ph.D. en ciencias filológicas, Piotr Ivanovich, profesor de gramática teórica. Todos los estudiantes odiaban esta disciplina, ya que era una mezcla de lo más. Pero Irina, gracias a su excelente preparación y excelente memoria, conquistó por primera vez la gramática teórica. Habiendo notado a una estudiante capaz, Piotr Ivanovich tomó las riendas de ella. Bajo la dirección de un profesor anciano, la niña realizó sus cursos y trabajos de diploma, consiguió el primer puesto de trabajo en una buena empresa de su vida y participó en negociaciones reales con extranjeros. Así es, por experiencia. Peter Ivanovich valoró mucho las habilidades de su protegida, la llamó una cabeza brillante y predijo un futuro brillante. Poco después de recibir su diploma, Ira, por cierto, con una diferencia y alardear ante su madre, recibió una invitación para trabajar de una empresa turística muy famosa de la ciudad. Necesitaban un gerente que pudiera mantener correspondencia y comunicación telefónica con clientes extranjeros, sin la ayuda de traductores automáticos. E Irina hizo un gran trabajo. La niña comenzó a trabajar en una empresa con el mismo entusiasmo que Granitnauka tenía recientemente en la universidad y rápidamente ascendió en la carrera profesional y pagó. Irina empezó a ganar un dinero bastante decente y ya no podía preocuparse por el mañana. La muchacha, que estaba acostumbrada a una actitud cuidadosa, no podía permitirse el lujo de gastar todo el dinero de una vez, así que solo gastó el dinero en un juego de cocina nuevo para su madre y en un viaje al sanatorio para ella, y consiguió un trabajo. Mes tras mes, Irina ahorró dinero, gastó solo en lo más necesario y, al mismo tiempo, también se ganó el respeto y la simpatía de sus colegas y jefes, quienes estaban felices de trabajar con una chica tan decidida. Una vez, en su compañía, después de la hora del almuerzo, un chico alto y simpático entró en el coche. Necesitaba conocer urgentemente las condiciones de algunos tours y fue Irina quien llamó para ayudar al cliente potencial. Le contó al visitante detalladamente, con fotos e incluso series de videos, sobre cada hotel, cada atracción, cada servicio y su costo. Y al final, se vio obligada a admitir que estaban con Kirill. Así llamaron al joven. Se las arreglaron para agradarse. Kirill cuidaba a Ira de una manera increíblemente hermosa. La llevó a varios restaurantes y cafés, la llevó a caminar por las afueras y a pasear por el río, la invitó a eventos de trabajo y no se olvidó de felicitarla o darle un pequeño obsequio. Por supuesto, Irina se enamoró de un joven tan encantador y cariñoso. ¿Y cómo no enamorarse de él?
Kirill, a la edad de, ya podía presumir de tener su propio apartamento de 2 habitaciones, lo que le ayudó en parte a comprar a sus padres para el siglo XIX. Hicieron que su hijo fuera un amante del pan no tan sucio. Kirill se fue a una empresa extranjera no demasiado nueva, que, por su bien, también le dio un padre. Por lo tanto, Kirill podría considerarse con seguridad un novio muy celoso. Y, habiendo hecho la oferta con sus propias manos y con su corazón, por supuesto, recibió el consentimiento de su amada. Sin embargo, a Kirill no le agradaban Irina y su madre. Ella creía que su hija obviamente había acelerado la elección, porque, de hecho, agarró al primer chico que conoció y se iba a casar con él. Además, la mujer del costado pudo ver perfectamente cómo el futuro yerno eclipsaba a su hija. Y cómo Irina empieza a estar de acuerdo con él en todo y a hablar con su voz en casi cualquier tema. Esto no podía dejar de molestar a la madre, pero Ira aseguró que estaba absolutamente segura de lo que estaba haciendo y que todo estaría bien entre ellos y Kirill. Además, Ira ya tenía una buena situación financiera, ya estaba de pie, ganaba bien y, por lo tanto, podía cuidar de sí misma si fuera necesario. La boda fue divertida y nada forzada. Sin embargo, esta no fue la fiesta del amor con la que Irina soñaba desde pequeña. Dio la casualidad de que Kirill tenía limusinas completamente extrañas, palomas blancas flotando en el cielo sobre las cabezas de los recién casados y exuberantes banquetes con tomate y música en vivo. Como persona pragmática, Kirill eligió una opción más sencilla y modesta para celebrar una boda. E Irina tuvo que aceptarlo con un corazón desgarrador. Y fue entonces cuando retumbaron los brindis festivos y los gritos de amargura. Para Ira y Kirill comenzó una rutina normal. Antes de la boda, Ira no vivía con su novio porque consideraba que este hábito novedoso no era digno de una chica moderna. Sin embargo, ahora tenía que arrepentirse. En primer lugar, Kirill resultó ser un inválido doméstico. El hombre se negó categóricamente a participar en las tareas del hogar, como cocinar o limpiar, y todo tuvo que hacerlo la propia Ira. Como regla general, cuando tenía prisa y después de su propio trabajo, era obligatorio reunirse con su marido para una cena caliente y, según Kirill, era simplemente obligatorio. En segundo lugar, Kirill parecía bastante exigente y celoso. Ocultó con éxito esta cualidad en sí mismo antes de que sonara para ellos la marcha de Mendelssohn y, en su totalidad, apareció al mundo inmediatamente después de este feliz acontecimiento. Ahora a Ira le resulta mucho más difícil trabajar y contactar con los trabajadores sexuales masculinos. Después de todo, Kirill no quería entender que se debía confiar en una esposa al menos en algo tan pequeño. En una palabra, la vida familiar no parecía tan despejada como soñaba Irina. Otra molestia en su familia se convirtió en el tema de los niños. Kirill, con toda su pasión, exigió empezar a trabajar en el hecho de que un sucesor de la familia aparecería en su familia ahora mismo. Sin embargo, Ira entendió que todavía le quedaba un largo camino por recorrer antes de su carrera. Y todas las oportunidades para lograrlo ahora están disponibles para ella. Por lo tanto, la niña trató diligentemente de convencer a su esposo de que es mejor para el niño, cuando tanto mamá como papá son profesionales en el mercado laboral. Pero Kirill no quiso escuchar ninguna evidencia de su esposa sobre este tema, y un año después comenzó a insinuar que sospecha de su salud desde el punto de vista reproductivo. Incluso con un carácter tan difícil, ella aceptó sus términos y pronto le anunció felizmente a su esposo que definitivamente se convertiría en padre en un futuro cercano. Kirill parecía estar en el séptimo cielo de la felicidad y, por un momento, Ira incluso pareció haber regresado los primeros meses después de conocerse. Su marido se volvió tan amable y tierno con ella que la propia Ira no sabía por qué le había negado tanto tiempo para tener hijos en este momento. El embarazo iba muy duro. Desde las primeras semanas. Primero, Ira ingresó en el hospital de maternidad y luego tuvo que seguir la rutina de cama en casa. Sí, la toxicosis temprana pronto se manifestó en todo su esplendor. Al principio, el futuro papá no demostró su descontento. Pero luego, cuando Ira ni siquiera pudo ir a la cocina durante la segunda semana, ni siquiera hablar de cocinar algo allí, empezó a enfadarse. Yo, como hombre, cumplo con mis deberes.
No entiendo por qué no puedes cocinar y limpiar la casa con el pretexto del embarazo. Millones de mujeres dan a luz a niños todo el tiempo, y ellas y su familia pueden cocinarlos y comerlos. ¿Y tú qué estás, desnudo? Un marido normal no debería vivir de bolas de masa. Irina se entristeció al saber que Kirill la valora solo como un plato casero con la función de cocinar alimentos. Sin embargo, las mariposas rosadas aún no se han escapado del todo de la cabeza de la enamorada, y ella, como miles de sus bienes, que se encontraban en una situación similar, esperaba que el nacimiento de un niño cambiara por completo la situación. Carácter de su marido, hacerlo más gentil y tranquilo, así como paciente y gentil. Durante la siguiente UCI, los cónyuges estaban encantados de que pronto se convertirían en padres no de uno, sino de 2 hijos a la vez. Realmente espero que sean niños, dijo Kirill, sosteniendo a su esposa en la mano, mientras hacían cola para ir al consultorio del médico. Todo hombre de verdad debería tener un hijo, heredero de una familia y de un estado. ¿Qué pasa con las niñas si nacen siendo hombres de verdad?, preguntó su esposa. ¿Se puede amar menos a las hijas solo porque nacieron niñas? ¿O dividir sus bienes solo porque no son hijos? No, no me importa en absoluto el sexo de nuestros futuros hijos. Solo quiero que ambos nazcan en una edad saludable y que nos complazcan más adelante. Tales conversaciones hicieron que Kirill se volviera sombrío y agudo. No podía entender por qué su esposa no se esforzaba por tener un hijo, tal como lo hizo él. Por mucho que ella no intentara convencerlo de que nada depende de ella o de su deseo, Kirill se mantuvo firme. Único hijo e hija. No necesitamos chicas. Probablemente el hombre ni siquiera quería entender hasta qué punto la desesperación lleva a su esposa a su relación. Después de todo, ella, a diferencia de él, amaba a su futuro hijo de cualquier sexo. ¿Y qué hay que ocultar? Simplemente temía la posible reacción de su cónyuge ante la noticia de que estaban esperando una niña. Por eso, en pleno embarazo, ambos cónyuges estaban esperando una ecografía. Aunque cada uno por sus propios motivos. Durante el procedimiento, quedaron encantados con el hecho de que los cónyuges esperan tanto un niño como una niña. La pareja resultó ser una reina. Más tarde, Ira notó que de todas las conclusiones de Usist, Kirill parecía haber escuchado solo que uno de los futuros hijos es un niño. Parece que nada más le molestaba en absoluto. No es que la placenta sea común en los niños. Y es demasiado bajo para este periodo de embarazo. No es que los propios niños sean demasiado bajos. Él era. Cuando Ira volvió a aparecer en el almacén de larga estancia de la casa de maternidad, Kirill siguió envolviendo a su esposa con flores y regalos, llamando a la vecina de la habitación, pero siempre hablaba solo de su hijo. Parecía que la futura hija no estaba interesada en absoluto en el hombre, y esto ofendió mucho a la sensible Irina. Cuando intentó razonar con su marido y encaminarlo por el camino de la verdad, solo encontró una agresión desprotegida y el deseo de no meterse en este asunto. Los hijos de Irina nacieron muy inmaduros. O los nervios de la madre afectaron el embarazo, o simplemente el hecho de que estaba embarazada de 2 hijos. Pero inmediatamente desde la sala de maternidad, Kolya y Masa, como decidieron llamar a los niños, fueron llevados a los recién nacidos. Inmediatamente después del alta de la sala, Kirill pasó todas las horas de visitas permitidas a sus familiares en la cuna de su hijo. Y pocas veces cuando le daba la misma mirada a la vecina en la que yacía su hija. Ira ni siquiera podía sentirse ofendida por la chica, estaba muy enojada con ella dentro de esta situación. Ella solo quería que todo terminara y sus hijos, junto con ellos, se fueran de casa. Después de 1 mes y medio de estancia continua en la papelería, tanto Kolya como Masa llegaron por primera vez a sus paredes natales. Aquí Kirill también rodeó a Nikolai con cuidado y atención, dejando todo el cuidado y atención a su esposa y a su pequeña hija. Los niños crecieron ruidosos y ruidosos. Lo más probable es que el difícil comienzo de la vida se haya visto afectado. Con el tiempo, Marina comenzó a notar que incluso la pequeña Kolya estaba cada vez menos interesada en su marido. Kirill comenzó a quedarse en el trabajo con frecuencia, a tomar al bebé en brazos cada vez con menos frecuencia. Absolutamente todos los problemas domésticos que solía intentar resolver él mismo. Entonces,
Por ejemplo, si Ira no hubiera preparado una cena lujosa para su regreso del trabajo, podría darse la vuelta de manera demostrativa desde la puerta de la cocina e ir a cenar a un restaurante, mientras horneaba para su esposa por no ser rentable. Si a la llegada de Kirill del trabajo al menos algún rincón del apartamento no estaba limpio. Ira estaba condenada a escuchar la profecía de que las mujeres modernas son completamente vagas y no quieren realizar las funciones que les asigna la naturaleza y la sociedad. ¿Qué decir? Estar bajo el mismo techo se volvió insoportable para Ira. Pero la niña trató de creer en lo mejor y, si era posible, no notar nada malo. Además, no era muy estúpida y entendía que los niños crecen, se vuelven mayores e independientes. Y pronto podrá volver a trabajar, ganar un salario digno y, en general, recuperar su vida habitual. El primer intento de enviar al bebé a un orfanato fracasó durante unos 2 años. Y Kolia y Masa empezaron a enfermarse durante mucho tiempo y fue muy difícil. Después de la tercera hospitalización en 6 meses, Ira decidió renunciar a la oportunidad de independizarse económicamente por el bien de la salud de los niños. La madre, con quien Ira consultaba constantemente, también le pidió a su hija que esperara para visitar el jardín. Después de todo, los nietos se separaban los taburetes y su apartamento se convirtió literalmente en un lazareto. Un año después, la historia se repitió en detalle. Así como Ira intentó darles a su hijo y a su hija un jardín bueno y no el más barato, fracasó. Matón. Sin embargo, ya era necesario ir a trabajar. Porque nadie reservaría el lugar para la persona que solo cuenta en la oficina, pero no realiza ningún trabajo. Por lo tanto, Ira fue a la oficina y comenzó a traducir en la oficina, sin embargo, regularmente, iba a largas habitaciones de hospital con uno u otro niño, y más a menudo con 2 juntos. Y este paso fue imposible por cierto. Después de todo, Kirill ya comenzó a reprocharle a Ira directamente el texto que ella misma se sentó en su cuello. Y ella metió a sus hijos allí. Y para pensar de esta manera, su madre ayudó activamente a Kirill. Ira lo entendió después de varios accidentes agresivos entre sus suegros. Según esta mujer, Ira llevaba mucho tiempo al borde de una varita mágica para resolver todos los problemas relacionados con las constantes enfermedades infantiles y conseguir un trabajo bueno y bien remunerado para ayudar a su hijo a financiar las necesidades familiares. Por supuesto, habiendo escuchado. Kirill mostró con doble corazón su actitud negligente hacia su esposa e hijos, porque se sentía defensor de sí mismo. Al mismo tiempo, ni sus suegros ni su esposa tocaron el hecho de que los niños nacían sin saberlo y en régimen de ahorro. Además, sus suegros creían que la culpa del embarazo que terminó tan temprano es de Irina, como si ella hubiera podido cuidarse más y no saltar sin saber cómo y sin saber dónde. Los gemelos tardaron menos de medio año en visitar el jardín de infancia y el experimento tuvo éxito. En invierno, en medio de la epidemia estacional de gripe, ambos bebés se enfermaron más que gravemente. Incluso fue necesario acudir a la estación infectológica local. Inmediatamente después de salir de allí, Ira decidió hacerle una pregunta a Kirill con su costilla y pedirle adoptar una niñera, al menos durante el tiempo que los niños estarán enfermos, para poder ganar dinero tranquilamente y no ir al hospital con tanta frecuencia. ¿Niñera? ¿En mi casa una mujer desconocida? ¿Mis hijos? Kirill, sorprendido, no se distrajo de otro juego de ordenador en el monitor. Bueno, Kir, solo necesito trabajar, intentó justificar Ira. No puedo ir al hospital con tanta frecuencia y nuestras abuelas no pueden sentarse con sus hijos con regularidad. Entonces este jardín de infantes no es necesario para los niños. Kirill dijo con voz firme. Y en ese momento se volvió dolorosamente parecido a su madre, especialmente en las partes sin apelación de sentencia. Si allí no se preocupan, entonces tu deber maternal es cuidar de los niños. Así que cuídalos, ¿por qué necesitas una niñera? Tengo muchas ganas de trabajar, continuó justificándose Irina parándose junto a su marido. Me pagan un buen salario y la oportunidad de comprar algo para los niños nunca es demasiada. ¿Te falta algo? El veneno arrastró a Kirill, incluso separándose de la pantalla del portátil en ese momento. Creo que lo tienes todo en exceso y simplemente estás siendo caprichoso y exigente demasiado.
Irina no le recordó a su marido que ya en la tercera primavera no podía conseguirle botas nuevas, ya que las viejas aún no se habían partido por completo. Tampoco dijo que no había comprado ningún cosmético decorativo y desenfadado desde el inicio del embarazo. Para Kirill, esto siempre no fue importante, y el hecho de que ella quería lucir decente y joven simplemente sacó a relucir el hecho de que quería lucir decente y joven simplemente fue lo que se mencionó con mayor frecuencia. Su esposo simplemente se rió de ella y tranquilamente fue a hacer su negocio. Nunca ahorró para sí mismo y ni siquiera pensó en gastar dinero. La joven sintió la necesidad de ayudar a su madre, que últimamente estaba muy enferma, por lo que necesitaba medicamentos costosos, que simplemente era imposible adquirir para su pensión de maestra. Pero Kirill, con cierta alegría sádica y un goce enfermizo, impidió que su esposa volviera a ser miembro de pleno derecho de la sociedad. Fue por este motivo que Ira se vio obligada a dejar su trabajo. Después de todo, ella antepuso la salud y el bienestar de sus hijos. A partir de ese día, literalmente se volvió dependiente de su marido en todo. Desde comprar ropa interior hasta elegir un lugar para las vacaciones de verano. Y a Irina, que estaba acostumbrada a ganar dinero por su cuenta, ciertamente no le gustó. ¿Pero qué podría hacer ella? Ira bromeó diciendo que tan pronto como Masa y Kolia crezcan un poco más, intentará llevarlos de regreso al jardín de infantes. Y esta vez con mayor éxito. En casa, los escándalos empezaron a ocurrir con regularidad. Grandes y pequeños. Las declaraciones se basaron no solo en un desorden cuestionable o en un menú insuficiente al estilo de un restaurante, sino también en la mala educación de niños demasiado ruidosos y simplemente en el estado de ánimo del cabeza de familia. En los últimos años, Kirill, gracias a la protección de su padre, recibió un ascenso en el servicio y ahora comenzó a ganar aún más dinero. En su opinión, esto le dio al hombre la oportunidad de lastimar a su esposa desde la posición de un hombre fuerte. Una de esas tardes largas, infelices y apretadas en las que, sin embargo, nada presagiaba problemas, Irina llamó a su vecina desde el apartamento de su madre. Al principio, la joven no pudo entender nada del agotador mensaje de su vecina, pero luego se dio cuenta de que algo desafortunado había sucedido y su madre fue trasladada al hospital para recibir ayuda de emergencia. Kirill tomó este hecho con mucha calma. Como si tuviera una docena de suegras más en stock. Cuando Ira se apresuró a visitar a su madre, Kirill le informó que tendría que irse. Y esto significa que tendrá que cuidar a los niños. ¿No pueden los bebés de 4 años quedarse solos en casa sin su madre y su padre? Habiéndose calmado con tal decisión de su marido, Ira llegó al hospital y apenas logró despedirse de su madre. El infarto cegó la vida de la querida Arrin Chelovac. Ella se alegró solo de ver que los niños aún no habían comprendido toda la tragedia de la situación que había sucedido en su familia. En cuanto a Kirill, esto no le afectó en absoluto. El hombre continuó llevando un estilo de vida divino y ni siquiera pensó en ayudar a su esposa a restablecer su equilibrio espiritual. Ira llegó tarde y pensó que para él y ella, sus hijos y su madre, puedes obtener algunas bonificaciones. Eso es todo. Nada más. Sin sentimientos profundos, sin ternura, sin ganas de ayudar. Y nuevamente fluyeron los días aburridos, a veces diluidos por algunas salidas desagradables de Kirill. Una noche, el marido regresó del trabajo especialmente tarde e Ira lo notó de inmediato, sin estar de humor. Intentó descubrir por qué Kirill estaba enojado con el mundo entero. Pero como si se hubiera topado con un muro ensordecedor de malentendidos. Y esa noche Irina escuchó sobre sí misma todo lo que se ocultaba bajo la máscara de la sabiduría, la ternura, la cortesía y la paz. No vengas a mí, dijo Kirill. ¿Qué más te importa lo que yo piense? Ve a tus ollas y sartenes. La mesa hace tiempo que está puesta. Y luego, como si algo se hubiera levantado en silencio y, ante todo, la obediente Irina guardó el mango que tenía en sus manos en ese momento y dijo con fuerza, Kirill, no soy una criada en esta casa, sino la esposa y madre de tus 2 hijos. ¿Cómo puedes tratarme así, como si fuera polvo bajo tus pies? Y tú eres polvo, respondió tranquilamente el marido, sin importarle poco cómo sus palabras la queman y lastiman. Te lo digo, tu lugar está en la cocina.
No te metas en mi alma, gallina. ¡Ay, pollo! Irina estaba realmente enojada. Le ofendió que todos sus logros fueran devaluados por este extraño hombre alto, que por alguna razón estaba en la silla de su casa y era casi como el gentil y avisador Kirill, con quien había comenzado a salir. Kirill, te pido que te calmes y me hables con calma. Irina respondió lo más tranquilamente posible. Aunque en el alma de la joven todo retumbaba de ira, desesperación y lástima por sí misma. Te miras a ti mismo. Kirill no estaba tranquilo en ese momento. ¿A quién te convertiste? ¿De qué puedes hablar contigo? ¿Solo sobre ollas y medicinas para niños? Gallina, ella es una gallina. El pájaro de la casa, ya sabes, es muy útil, pero está lejos de estar de moda. ¿Y a quién necesitas? Vives en todo en mi cuenta. Y si dejo de darte dinero, inmediatamente pasarás hambre. Porque no puedes ganar dinero y deberías avergonzarte de ello. Escucha, te lo dije todo, y ahora ve a la cocina y trae la cena rápidamente. Hoy comeremos aquí, en la sala, frente al televisor. Irina quedó atónita por un minuto. Se compadeció mucho de ella y de sus hijos, que se ven obligados a estar bajo el mismo techo con una persona así. Que lágrimas amargas apenas brotaron de sus ojos. Escucha, eso es lo que él cree que es. Escuche, ¿y a dónde se fue su valentía y obediencia? Por supuesto, durante todos los años de su vida conjunta, Ira no se hizo ilusiones sobre el carácter de su marido. Kirill siempre fue bastante brusco en sus declaraciones, testarudo, por no decir amargado, pero nunca se permitió ser tan francamente grosero. Este comportamiento de su marido se convirtió en una revelación para Ira. Quizás sean los más adecuados para una conversación cordial por la noche. Quiero dejarte. El cuerpo de Ira fue sacudido con un labio, apenas abriendo la boca, como si sufriera un dolor insoportable. ¿A dónde ir? El elector reaccionó instantáneamente. No salen del apartamento cálido y completo. Son como gallinas, están sobre esa gallina para sentarse donde le señalan y hacer lo que sea necesario. Por eso, no esperes hasta que pierda la paciencia, trae comida aquí. ¿Y quién te necesita con 2 hijos? Ira notó cuán burlonamente Kirill la miraba, ¿con qué? La mujer sacó del armario un bolso grande y comenzó a recoger sus cosas, así como algunas cosas para los niños. A Kirill parecía gustarle observar cómo se liberaba el espacio de su apartamento. Bueno, lárgate de aquí, dijo con calma. Solo ten en cuenta que no te dejaré entrar a mi departamento nuevamente. Piensa que lo sabes y como lo sabes, pero de mí para que ya no te acuerdes, si ahora cruzas el umbral de mi vivienda. ¿Claro? Irina lo tuvo muy claro, porque ni siquiera levantó la cabeza de la bolsa con las cosas. Ira entendió que iba a una vida nueva y pobre y, por lo tanto, trató de pensar detenidamente que podrían necesitar sus hijos en un futuro próximo y que llevarse con ellos. La joven ni siquiera pensó en sí misma, porque todo su modesto guardarropa, junto con los zapatos, cabe fácilmente en un pequeño bolso. ¿Qué decir? A Kirill no le agradaba en absoluto su esposa. Irina reunió y vistió a chicos casi somnolientos y llamó a un taxi para pedir el último dinero en efectivo de su billetera. La mujer no tenía ganas de viajar con sus 2 hijos en transporte público. El apartamento de su madre la recibió Irina en silencio, con las luces apagadas por todos lados. A Irina le costó empezar todo desde el principio, pero entendió que era necesario. De lo contrario, su marido la mezclaría con suciedad ante los ojos de los niños. Y quién sabe cómo se reflejará en su futuro. Porque, vestida con las mangas, Irina asumió la responsabilidad de la construcción de su nuevo hogar. Por supuesto, la antigua casa no es el lugar más lujoso del mundo. Sin embargo, por la mañana, mientras los niños dormían en el sofá, abrazados, Ira logró limpiar parcialmente el apartamento. Mientras Irina servía un delicioso desayuno en los platos de los niños y les contaba un cuento de hadas matutino. Tenían esa tradición desde la infancia. El siguiente paso fue buscar trabajo y la guardería más cercana. Y si el jardín de infancia casi no tuvo problemas, entonces el trabajo le trajo muchos problemas a Irina.
La joven necesitaba unas determinadas vacaciones. Ira soñaba con volver a conectar su vida con la traducción y el francés. Pero ese no es el problema, en el lugar antiguo no se esperaba nada y no parecía nuevo. Ira incluso consideró las opciones del dispositivo en la escuela, pero por alguna razón no todas encajaban. O el horario no coincidía con aquel en el que trabajaba el jardín de infancia, o el salario era completamente estúpido. O el círculo de deberes es increíblemente amplio. Irina pensó con nostalgia en cómo podría seguir viviendo con los niños, porque simplemente no había lugares adecuados para trabajar. Luego de contar el dinero en la billetera y decidir cuántos días podrá estirar esa cantidad, la joven se sentó a escribir y enviar un currículum. También empezó a acudir a entrevistas, esperando con su presencia personal derretir el hielo en los corazones de los empleadores y encontrar trabajo en el alma. Sin embargo, a los potenciales líderes no les gustó la presencia de niños pequeños del buscador de un puesto tan responsable, por lo que, una y otra vez, Ira se quedó sin nada. Desesperada, pensó que su exmarido ya tenía razón, es realmente difícil tener 2 hijos. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía permitirse el lujo de rascarse y siguió buscando trabajo. Un mes después, para poder pagar las facturas de servicios públicos en el apartamento de su madre y comprar a los niños al menos la comida más sencilla, Irina tuvo que entregar sus joyas a la casa de empeño. Y no eran muchos, porque Kirill no buscaba hacerle la vida imposible a su esposa. Pero desde hace algún tiempo estos destellos podrían convertirse en una apuesta. Sin embargo, este hecho no agradó a Ira por mucho tiempo. Se dio cuenta de que ya no había nada más que esperar. El tribunal amenazó con ser arrastrado durante mucho tiempo por los elementos. Kirill y su abogado hicieron todo lo posible para ello. Y ahora era necesario que los niños comieran. Por lo tanto, Irina tomó una decisión fiel, aunque extremadamente renuente, por sí misma. Para apoderarse de cualquier trabajo que se entregaría en este momento. Hoy, sin vivir, este trabajo era tarea de un vendedor de alimentos y enseres domésticos en un pequeño kiosco del mercado local. El propietario no estaba demasiado preocupado por la candidatura de su futuro empleador y exigía solo un beneficio estable y cuantioso. Además, era Ira quien debía proporcionar este beneficio, a expensas de los simples compradores. En este oasis de comercio se pensó en implementar la pospuesta nutrición infantil de la joven mamasa. Atar a una anciana con un gato con salchichas frescas, prometerle a una mujer de edad promedio que el pescado está fresco y venderle el que lleva 2 semanas arrasando en el escaparate. Con las verduras todo fue aún peor. Si esto fuera posible, el propietario exigió que se vendieran todos, independientemente del estado y grado de frescura. Por lo tanto, los tomates podridos y las manzanas podridas no deberían haber sido enviados desde el mostrador directamente a la basura, como quería Irina. Su alma inteligente y su excelente educación protestaron contra la forma en que el dueño la hacía trabajar. Pero se necesitaba el dinero. Por lo tanto, trató de vender solo aquello de lo que estaba segura y persuadió gentilmente a los compradores para que pospusieran la compra si conocía la mala calidad de los productos. En términos materiales, vivir se volvió un poco más fácil, pero moralmente Ira sintió una presión interminable por parte del propietario del barco. Cada manzana o pan no vendido que se le entregó después de la fecha de vencimiento del pan fue causado inicialmente por una sincera indignación y luego por la indignación de esta persona. No se le podía ocurrir que la gente a veces gastara el último dinero en comprar en su tienda y no quisiera ser engañada, ahorcada o envenenada. La joven intentó buscar una salida a la situación. Un martes particularmente sombrío, cuando el mercado estaba casi vacío y los compradores no lo vieron, el comerciante le anunció a Irina 1 hora de distancia. Contaremos sus ingresos. Lo pronunció con brusquedad, moviendo el hombro de Irina desde la entrada de la tienda y corriendo directamente hacia el cajero automático. Pero hoy todavía no hay nada, la niña estaba confundida. Ese día, la lluvia de la mañana realmente asustó incluso a los clientes habituales, que ya habían conseguido aparecer ante ella durante el largo tiempo que llevaba trabajando aquí. La lluvia no es excusa, dijo confiado el comerciante y comenzó a mirar afuera en busca de gente. La tormenta cubrió la calle con una densa cortina.
Si Irina estuviera sola ahora, seguramente recordaría algunos temas musicales clásicos agradables, cuyo estado de ánimo estaba asociado con ella con la lluvia. O fantaseaba con lo maravilloso que es, con ese clima, estar en un antiguo castillo en una colina alta, envuelta en una cálida manta de lana frente a una chimenea encendida y con una taza de té caliente en la mano. En resumen, la niña llevaría un estilo de vida bastante familiar, romántico y soñador para ella. Ahora, contra su voluntad, está mirando los hilos gris plateado del que parecía intentar unir el cielo brumoso de color plomizo y el asfalto liso y brillante del agua. Del Gallo sacó su mano áspera y varonil. Este es el dueño de un punto de venta, llamado erróneamente tienda, de repente se metió debajo de la falda de una joven y le tocó las caderas. En el primer segundo, Irina entró en pánico, que instantáneamente se convirtió en ira y luego desprecio. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? De un salto saltó al rincón más alejado de la tienda, hacia el frigorífico con bebidas. Entonces no había ningún lugar a donde huir. La salida estaba custodiada por el dueño de la tienda, que era el único detrás del estante con la mercancía. Bueno, niña, no te derrumbes, dijo el hombre, acercándose a Kiri. De todos modos, tarde o temprano llegaremos a esto. Después de todo, si no puedes comerciar, puedes ganar dinero de otras formas. Y no finjas que no lo sabes. El silbido de su voz se acercó a Irina con una velocidad aterradora, y ella entendió claramente lo que este hombre sudoroso, calvo, joven y en todos los aspectos repulsivo quería de ella. Y ella no iba a darle nada, ni siquiera a costa de sus ganancias. Al enterarse del momento, Irina empujó al dueño de la tienda y corrió bajo la lluvia torrencial. Aquí ya no podía aguantar nada y la mujer no podía trabajar en sus condiciones. Sin prestar atención a los arroyos fríos que fluían sobre la puerta y apresurándose a llegar a algún lugar del cinturón, Ira temblaba por las calles inundadas casi hasta tocar el agua. Se estremeció y no notó nada a su alrededor. Ella solo vio una sólida desgracia que cayó sobre ella y los niños desde. Espera, ¿cuándo empezó todo? Bueno, exactamente. Justo en el momento del encuentro con Kirill. Fue allí donde estuvo el punto de partida de toda esta pesadilla. Fue él quien le permitió tomar las riendas del gobierno de su propia vida, y ella misma permaneció en el camino. Su madre tenía razón cuando dijo que no valía la pena conectar tu destino con una persona para quien solo existe su opinión y su opinión equivocada. Irina, hasta entonces, logró llevar su vida de forma independiente y exitosa. Y gracias a eso pudo obtener una educación superior en una institución educativa muy prestigiosa y conseguir un trabajo que no fuera polvoriento. Y ahora todo iba por mal camino. De repente, un coche tocó la bocina justo delante de su nariz. Salió a la carretera sin prestar atención al semáforo. Habiendo levantado la cabeza, Ira se aterrorizó por su inseguridad y rápidamente saltó hacia atrás para proteger la acera. No tiene derecho a permitir que sus hijos vivan mal en este mundo. No, ella está obligada a hacer todo lo posible para que Masa y Kolya se sientan amados y felices. Y esto significa que necesitan una madre sana y sana. Caminando rápidamente por la calle, Irina caminó a casa. Si este trabajo resultó ser así, no hay problema. Seguramente encontrará uno nuevo, aunque, por supuesto, no en el comercio. A Irina no le gustaba comerciar con verduras con su propia conciencia. Ira decidió que antes del momento en que fuera necesario sacar a los gemelos del jardín de infancia, le quedaban horas. Y esto significó que tuvo mucho tiempo para buscar un nuevo trabajo. Después de abrir el periódico de la ciudad de hoy en la sección correspondiente, la joven comenzó a recorrer las líneas con la mirada. Ella ya entendía que no tenía sentido contar con el nivel de calificaciones que tenía, pero tenía que empezar por algo. Como si estuviera sembrando solo. ¿Un cargador? No, cualquier cosa menos un cargador. ¿Una manicura? Ira se reía sin parar. En la industria de la belleza puedes ganar mucho dinero, pero ella no sabe cómo hacerlo. ¿Una criada? Ira enarcó las cejas, se interesó más y empezó a leer el anuncio con más atención.
Entonces, en un pequeño hotel cercano se necesitaba una criada responsable, atenta y sin hábitos nocivos. Ira, como era de esperar, se acercó mejor a esta posición y, por lo tanto, sin dudarlo, tomó el teléfono y marcó el número correcto. Atel Riviera, dijo al final del cable una fina voz femenina. Ira se imaginó a una niña muy joven parada en el stand y la invitó, una mujer adulta, a una entrevista. Hola, estoy por tus vacaciones. Ira estaba avergonzada, literalmente sin saber cómo continuar con la oferta para que la entendieran correctamente. Dime, ¿aún está disponible el lugar? Por supuesto. Irina de alguna manera transmitió la tranquila confianza de la chica al final del cable. Ven mañana a las horas. ¿Quieres dictar o enviar una dirección en el mensaje? ¿Qué frase? ¿Quieres dictar o enviar una dirección en el mensaje? ¿Cuántas veces ha oído esto Ira antes? Cuando ella era una especialista muy solicitada. Regularmente recibía la oportunidad de tener comunicación comercial con la misma persona que ella. Y le ofrecieron dos opciones para obtener la dirección. La trataban como a una igual, un mundo fuerte del pueblo. Fuera lo que fuese, Irina ahora decidió lograr sus objetivos anteriores, ir al Olimpo nuevamente, incluso si necesitaba no dormir por la noche y morder literalmente los dientes en el granito. Irina se dio la vuelta y se apresuró a regresar a casa. La chica todavía tenía mucho que hacer. En primer lugar, tomó el teléfono en sus manos y no lo puso hasta que acordó con sus amigas quién le debería un vestido elegante para hoy, quién usaría sandalias de tacón alto y quién sería estilista. En su vida anterior, una mujer casada relativamente feliz tenía pocos encantos de este tipo, porque Kirill no lo consideraba necesario para proveer a su esposa con las alegrías de una mujer. Bueno, es hora de mantenerse a sí mismo. Hace unos días, Ira parecía estar tomando descuidadamente las condiciones de su supervivencia y existencia. Fue supervivencia. Después de todo, ella no estaba concentrada en la felicidad, sino en luchar por ella. Luchando contra su exmarido, que no escatimó en pagar las cuentas y retrasó por todos los medios el proceso. Contra un humilde trabajador, es decir, contra el mundo entero. Ahora, frente al espejo del pasillo, había una mujer segura de sí misma, una mujer fuerte con un hermoso peinado, vestida con una aguja, y no parecía envenenada de abajo hacia arriba, sino recta, como una igual. En igualdad. Salió de la casa pisando los talones con confianza. Y nadie podía imaginar que recientemente esta hermosa mujer vendía tomates podridos en un puesto callejero. Riviera Hotel estaba ubicado justo en el centro de la ciudad. Era un establecimiento pequeño con un ambiente familiar, incluso se podría decir de club. El hotel abrió hace relativamente poco tiempo, pero ya logró ganarse el reconocimiento y el gran amor de turistas de todo el mundo. Aquí podrá relajarse con todas las comodidades posibles. No distraído por las nimiedades de la casa. Además, incluso el territorio del hotel estaba dividido en pequeños sectores que no se cruzaban entre sí, por lo que los inquilinos podían confiar en su privacidad. En definitiva, muchos vecinos del pueblo soñaban con trabajar en una institución de este tipo. Irina llegó a la entrevista exactamente a tiempo, sin minutos. La campana de cobre sonó sobre la puerta principal, anunciando a los demás que el huésped había traspasado el umbral del vestíbulo. Por la puerta, situada detrás del mostrador de recepción, apareció en el mismo momento una mujer baja, corpulenta y de edad incierta. Ella podría ser y. Estaba elegantemente vestida con un traje de brocado, del color del café con leche, y su cabello estaba peinado sobre su cabeza en forma de una extraña corona. Irina, subrayó cortésmente, dijo un extraño, e inmediatamente reconoció esta voz. Este es el empleado del hotel que habló con ella por teléfono. Sí, soy yo. Irina se limitó a asentir, sin apartar la vista de la lujosa limpieza del vestíbulo. Y mira, realmente valió la pena. Inmediatamente desde la tribuna de recepción, a la derecha comenzaba una magnífica escalera con una balaustrada tallada, que conducía al segundo y tercer piso. El suelo era de mármol natural y reflejaba las luces de las lámparas de la magnífica lámpara de araña de cristal, que estaba colgada hasta el techo con elementos de fundición. Pero esta no era la decoración principal del vestíbulo.
El objeto más atractivo para Irina era la chimenea. Estaba decorada con talento en forma de lenguas de fuego, congeladas para siempre en mármol y estrechamente conectadas entre sí por una rejilla de bronce. Como si caminara sobre las rocas de los animales invisibles. Los rostros de leones y jaguares. A lo lejos, un espectador atento también podía ver los pétalos de flores misteriosas y los picos de pájaros exóticos. En resumen, realmente valió la pena mirar la chimenea. Esta vista fue absolutamente extraordinaria. Una mujer con una sonrisa en un rostro lleno pero atractivo observó pacientemente mientras Ira miraba la chimenea. Finalmente, al darse cuenta de que los invitados estaban distraídos por los patrones en forma de espejo, se dio cuenta. Sí, realmente atrae la atención de la gente, especialmente los turistas extranjeros lo aman. Cuando el hotel está lleno, siempre prendimos fuego a la chimenea. Incluso en la estación cálida, reunimos a nuestro alrededor a visitantes amigables. En compañía de una mujer a la que se le presentó la esperanza, Ira entró en una pequeña habitación, desde donde se abría una vista del jardín detrás de las ventanas francesas del suelo. En el jardín, el jardinero trabajaba, agitando uniformemente las copas de los árboles de guerra con unas tijeras, formando una brasa viva. Bzik, bzik. Estos sonidos calmaron a Ira, la ayudaron a comprender que no estaba sola en este esplendor y que vino aquí con un determinado propósito. Un hombre respetable de 40 años se sentó a la mesa y la miró. Su cabello, que había comenzado a caerse temprano, estaba peinado hacia atrás. Y vestía a la moda, y vestía a este caballero como si saliera de una foto de la vida de dandy de la revista de moda, los años 30 del siglo pasado. En otras palabras, un hombre agradable. Es lo que a Irina en otras circunstancias le gustaría conocer. Hola, dijo el hombre en un tono cálido y amigable. Siéntate, por favor. Señaló a Irina hacia la silla que estaba al lado de su mesa. Gracias. Ira sintió que claramente no estaba en su plato. No esperaba una recepción tan magnífica. La joven sintió que el hombre la miraba, sin ningún pudor. Pero al mismo tiempo, no había ninguna vulgaridad en sus ojos, que era inherente al sexo de muchos otros hombres con los que Irina tuvo que lidiar. ¿Qué te trajo aquí? Claramente, al no querer andar. Estoy buscando trabajo, dijo Irina. El instinto exigía desgastarle las piernas, porque la mirada de este hombre no significaba devolverla al pasado, donde era muy bien pagada y exigida por especialistas, donde su opinión fue apreciada y escuchada. ¿Y ahora? ¿Es ella digna de que alguien aprecie su opinión? ¿Es ella digna de esto después de que Kirill la dejó y la rechazó? Llamándolos a casa pollos y cachorros. ¿Aceptan gallinas caseras en esos apartamentos? ¿O no? Se limpian los pies y barren el suelo, y la necesidad de hacerlo apenas se reduce. El hombre probablemente sintió la vacilación de la joven, así que se subió a la silla y le tendió ambas manos. Por favor, cálmate. Ahora podemos discutir todo contigo. Naya, sé amable y tráenos un poco de té. ¿O prefieres café? Se volvió hacia Irina y la miró directamente a los ojos. Irina notó que los desconocidos tenían un color de ojos completamente especial. Eran de nuez. Irina nunca antes ni después, había visto unos ojos color nogal tan magníficos, cálidos y encantadores. El hombre se sentó y se presentó. Mi nombre es Konstantin Valerievich y soy el propietario de este hotel. Sin mirar el clima inversor, ni la demanda de este tipo de establecimientos en nuestra ciudad. Irina también se presentó y habló brevemente sobre ella. Enseguida quedó claro que Konstantin estaba muy interesado en la historia de la vida de Irina. Pidió contarle una vez más cómo y dónde recibió su educación superior. Cuando Ira le contó una vez más con más detalle cómo estudió lengua y literatura francesas en el departamento de francés. Cómo soñaba con asistir a la Facultad de Filología Extranjera desde estudiante, cómo participaba en todo tipo de eventos estudiantiles para aprender el idioma en viajes de intercambio. Konstantin golpeó suavemente la mesa con la mano. Ahora entiendo dónde podría verte. La sensación de que ya te había conocido en alguna parte no me abandonó ni por un minuto cuando tú y Naya entraron en esta oficina. Y ahora lo recordé.
Dime, Irina. ¿Conoce a algún Peter Ivanovich? ¿Pedro Ivanovich? Los labios de Irina sonreían consigo mismos, como si recordara a su experimentado y exigente mentor. Por supuesto que lo recuerdo. ¿Es posible olvidar su par de teorías gramaticales? Además, dirigió el departamento de educación. Por eso lo recuerdo muy bien. El sentimiento de cierta ansiedad que se instaló en el alma fiel tras la traición de Kirill de repente se intensificó con nueva fuerza. No sabía qué esperar de este hombre en la mesa. ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Le parecía que el pasado ya había vivido su siglo y debía renacer en él exactamente en la medida necesaria para darle un camino hacia el futuro. Sin embargo, el interlocutor aparentemente no la consideraba así. Durante la media hora siguiente, de repente recordaron 102 historias divertidas en las que el personaje principal seguía siendo el mismo Piotr Ivanovich. Recordaron juntos cómo trataba a los caminantes y saboteadores, y con qué calidez doméstica ayudaba a aquellos tipos que realmente se metían en problemas por su propia estupidez o por el curso de las circunstancias. Durante todo este tiempo, se podría decir que Irina vivió una vida plena y feliz. Al fin y al cabo, en compañía de Konstantin los minutos pasaban imperceptibles y agradables. La juventud pareció volver a llamar a la puerta de Irina. Hace mucho tiempo trajeron un maravilloso té fuerte y lo bebieron en una elegante tetera de porcelana con la imagen de pájaros celestiales. Hace mucho tiempo, la inmutable Nadia, como más tarde se conoció a Irina, era la hermana de Konstantin, trajo a la oficina el contrato laboral impreso, en el que Irina solo tenía que poner la fecha y su propia firma. Hace mucho tiempo, el silbido de las tijeras del jardinero fuera de la ventana fue sustituido por el traqueteo del sistema de riego automático. Irina y Konstantin no podían hablar entre ellos. Veo que te interesa saber de dónde vengo y dónde te recuerdo, dijo finalmente Kostya, mirando cortésmente a Irina desde el otro lado de la enorme mesa de roble. ¿Existe tal cosa? Ira quedó atónita, quien parecía que sus verdaderos pensamientos y emociones no podían reflejarse en su rostro. Pero caerás. El caso es que comencé a Kostya con un tono misterioso, bajo la influencia del cual Iris quiso acercarse más al hombre para que nadie lo oyera. ¿De qué van a hablar realmente? El caso es que soy sobrino de nuestro querido Petro Ivanovich. Y como él no tiene hijos ni nietos, yo también soy un confidente, un amigo y una amiga en la misma persona. Así que te recuerdo también porque mi tío te describió como la estudiante más encantadora, atractiva y razonable del curso, que literalmente tiene cualquier indicio de un idioma francés complejo sobre sus hombros. Irina le sonrió de otra manera. Sí, ella solía ser así. Humilde, humorístico, vivaz. No hay nada más que eso. Por desgracia, no se salvó por mucho tiempo, pero fue muy fructífera en todos los aspectos del matrimonio. No podrás creer, Irina, como soñé con conocerte en aquel entonces. Konstantin volvió a llamar su atención y los ojos de la niña se abrieron por una sincera sorpresa. ¿Soñaste con conocerme? ¿Y por qué? Déjame preguntarte. ¿Por qué te gustaba? Mi tío. Konstantin inmediatamente lo informó alegremente. Y no se equivoca con la gente. Esto ya se ha comprobado y vuelto a comprobar varias veces. Y ahora, cuando finalmente tuve la oportunidad de sentarme contigo en la misma mesa y hablar sobre Asión, tengo que admitir que coincides total y completamente con las características que te dio mi tío. ¿Características? En Irina, de repente, el interés e incluso la emoción jugaron un papel importante. ¿Y qué te dijo el tío Takova sobre mí? ¿Qué recordaste de mí todos estos años? Bueno, antes que nada, dijo que nunca te rindes. Luchas hasta el final. Ya sea una tarea olímpica o una pregunta poco convencional en un seminario, o la oportunidad de conseguir un trabajo para alimentar a sus hijos. En segundo lugar, no se mete en el bolsillo y rápidamente encuentra la oportunidad de poner a una persona insolente en su lugar. ¿Y estás listo para pelear conmigo? ¿O me equivoco? Bueno, Piotr Ivanovich también me decía que una chica así merece lo mejor, es decir, un hombre que la respete y la apoye en todos los sentidos. ¿Entonces tengo razón en todos los sentidos?
Ira miró a Konstantin con un poco más de atención que la etiqueta de la comunicación empresarial, una vez estudiada por su perfección. Frente a ella vio no solo a un hombre de negocios de mediana edad, sino también a un hombre bastante alegre y práctico, un poco romántico y soñador, que tenía buen gusto y no tenía prisa por gastar dinero en una vida estúpida. En una palabra, vio que el hombre que ella misma presentó en este informe podría compensarla fácilmente. Tratando de no perder de vista a Kostya. Entonces solo tienes que aceptar mi invitación a cenar esta noche, dijo Constantine con cariño. Pero no puedo, intentó justificar a Ira. Necesito sacar a los niños del jardín de infantes y hacerlo a tiempo. Eso es genial, Constantine tenía confianza en sí mismo. Creo que la velada celebrada en compañía de dos encantadores bebés no puede estar nada mal. Irina tuvo que enmendar el hecho de que Kostya entró tan fácil y discretamente en su vida y resultó ser la pieza faltante del rompecabezas que siempre había conocido, pero que no podía encontrar. En su compañía, Irina era tranquila, sencilla y agradable. Los problemas cotidianos se resolvieron por sí solos uno tras otro. Kostya se negó a nombrar a Irina como sirvienta y le ofreció una redacción completamente diferente. Irina tenía una nota completamente oficial en su cuaderno de trabajo, que decía que fue contratada como directora de comunicación con el público. En este punto, Ira comenzó a utilizar y desarrollar activamente sus habilidades para comunicarse con extranjeros. Muy pronto, la actividad de su hotel se convirtió en una oportunidad para recibir exclusivamente huéspedes de un gran número de países. Todos paraban invariablemente en Riviera y siempre estaban contentos con el nivel de servicio. A pesar de que Konstantin participó a toda costa en la vida de Irina y sus hijos, no intentó forzar los acontecimientos y convertir su comunicación en un plano más personal. A veces, Irina pensaba que Kostya estaba esperando algo deliberadamente, incluso cuando sería apropiado cierta cercanía entre ellos. La joven se hizo la pregunta más de una vez y más de dos veces, ¿cómo es posible que un hombre tan maravilloso no solo la ayude a ella? Pero él no pide nada a cambio. Después de todo, la experiencia de comunicación previa con hombres le demostró a Irina de manera convincente que esperar sinceridad y altruismo de los hombres no siempre está justificado, incluso de personas tan bien educadas como Konstantin. Kostya, a su vez, vio frente a él a una mujer joven delgada, tierna, no rota, pero sobre la herida. Simplemente tenía miedo de privarla por completo de la fe de los hombres. Kostya mantuvo la distancia incluso cuando era posible evitarla. Pero nada, como sabes, puede durar para siempre. Y el juego del engaño debería haber terminado tarde o temprano. Fue una hora estelar para Ira y Konstantin. Era la víspera del Año Nuevo. Tras adquirir en la Univermag una cantidad impresionante de regalos para los niños y otros familiares, Kostya e Ira abandonaron el centro comercial. A su alrededor caía el polvo festivo, despeinado y esponjoso de la multitud. Observando la ligera nieve arrastrada por el viento, Irina miró brevemente a su compañera. Kostya sostenía en sus manos una docena de paquetes coloridos y los arrugaba con sus compras. Y lucía genial, como si fuera el verdadero Papá Noel. Irina hace tiempo que se da cuenta de que Konstantin la atrae, no como su jefe o su amigo, sino como un hombre. En cuanto a su amado hombre. Así que ahora apenas se contuvo y no lo abrazó. Pero a ella le gustaría apoyar la cabeza en su fuerte hombro, abrazar su cuello, mirar a los ojos al loco irrepetible, no desde 1 metro de distancia, sino de cerca, muy cerca. Kostya ya encontró un pasaje entre los autos y corrió hacia el estacionamiento. Ahora te llevaré a casa con todos los regalos, dijo el hombre, empujando el contenido de la bolsa de equipaje y el asiento trasero, y luego podrás ir a la guardería con los niños. ¿Verdad, Ira? Bien. Irina lo miró con mucha atención y sonrió con una sonrisa. Kostya subió al auto, pero por alguna razón no arrancó el motor, se volvió hacia Ira y le dijo, hace mucho tiempo que quería. No, así no. Llevo mucho tiempo pensando que... En fin, Irina, no puedo hablar bonito en este caso. Quiero, pero no puedo. Me gustas. Muchísimo. También de la universidad. Pero allí definitivamente no eras mi pájaro favorito.
Me gustaría que este año nuevo fuera contigo. Por supuesto, también con Olia y Masa. ¿Cómo ves esta idea? Estrictamente. Kostya, miro esta idea estrictamente, como tú. ¿No lo ves? A usted, a quien no se le escapará ni una sola rama cortada torcida o el césped mal decorado de su hotel. Y sí, yo también tengo muchas ganas de celebrar el año nuevo contigo. Konstantin miró atentamente a su interlocutor e Irina le pareció incluso mejor de lo habitual. Incluso sin cosméticos. Así era ella. El hombre habló con indiferencia, girando la llave en la cerradura de encendido, pero Ira captó una sonrisa en sus labios. Sin fuerzas para esperar más, se inclinó hacia Kostya y lo besó. No demasiado apretado, pero en absoluto como un amigo. Konstantin no pudo resistir la tentación y, a los pocos minutos, los jóvenes se besaron, sin prestar atención a los coches que los rodeaban ni a sus pasajeros. Cada una de estas parejas se sintió como si volviera a encontrar la felicidad. O simplemente volvió a abrir este gran y completo sentimiento para sí mismo. Mientras tanto, para el nuevo año, todos los demás problemas de Irina también, de alguna manera milagrosa, desaparecieron. O Kostya logró influir de alguna manera en el evento, o la propia jueza finalmente tomó la decisión correcta, pero los elementos de su exmarido Irina comenzaron a acertar. Aunque no tan grande como a ella le gustaría. Pero en ese momento la niña ya estaba completamente sólida sobre sus pies. Lo principal es que sus hijos finalmente crecieron lo suficiente como para visitar tranquilamente el jardín de infancia y no enfermarse. Y una mujer con su talento siempre podría ganar dinero. La confianza en el día siguiente se instaló en el alma de Irina y la pintó de colores brillantes. Vivir de repente se volvió fácil y placentero, como si estuviera enrollado. Kirill no se lo hizo saber y ni siquiera apareció en el apartamento de Irina. Sin embargo, también se volvió completamente irrelevante. Parecía que desde que Ira se llevó a los niños y se fue a una vida nueva y diferente, Kirill se olvidó por completo no solo de su hija, sino también de su hijo. La propia Ira no lo tenía claro, pero ya no le trajo más tormentos mentales. Fue solo que la niña, por primera vez, quedó muy claro que se había equivocado en la elección. Sí. Sucede, y muchas jóvenes ingenuas, jóvenes e inexpertas pasan por ello. Se perdonó a sí misma y se permitió seguir viviendo. Y vivir es también construir relaciones con un hombre nuevo. No se parece en nada a Kirill. Se puede decir que Konstantin era todo lo contrario de su primer marido. En todo. Por carácter, hábitos, apariencia e incluso aficiones, estos dos hombres parecían estar en polos diferentes del mundo. Uno, tranquilo y seguro de sí mismo, con modales exquisitos y cierto encanto que se podía sentir fácilmente al comunicarse e incluso por poco tiempo. Y el segundo, superficial, un poco ligero, no obligatorio y todo tipo de un día, ¿o qué? Kostya vivía solo en una gran casa de campo. Por primera vez, Ira se quedó con él solo durante el año nuevo y luego, gradualmente, comenzó a pasar la noche cada vez con más frecuencia. Finalmente, el dueño de la casa le sugirió que dejara de fingir y le transfiriera todas las cosas restantes, tanto ella como los niños. Ira, ya no finjamos que somos indiferentes el uno hacia el otro. Él le preguntó y ella tuvo que aceptar. Irina observó atentamente cómo Kostya trataba a sus hijos y no pudo evitar admitir que definitivamente les da a Nikolai y María más de lo que su padre les dio cuando vivían bajo el mismo techo. Ahora los muchachos visitaron varios círculos y secciones por las que Kostya conducía con placer. Recibieron obsequios de él por cantidades muy modestas. Siempre podrían contar con él para simplemente prestarles atención y hablar con los niños sobre lo que les molesta o preocupa. Kostya, a pesar de toda su carga, no se negó a sacarlos periódicamente del jardín de infancia o llevarlos al café los sábados. Que sacó su billete de la suerte en el segundo intento. Los pájaros cantaban fuera de la ventana del Hotel Riviera. La primavera ya se preparaba para entrar en acción y el aire olía a las próximas actualizaciones de todo. Irina pensó que incluso su corazón, una vez reducido a cenizas por las duras palabras de Kirill, está renaciendo gradualmente a la vida bajo la influencia de los huesos.
Ira rápidamente sintió lo que vio, y como detrás de ella, el mismísimo Constantin, que ahora estaba ocupado con todos sus pensamientos, estaba en pleno apogeo. Estrechó a la joven contra sí, con tanta ternura y fuerza como no podía hacer, y dijo en voz baja, pero con toda claridad. ¿Y para qué nos sentamos aquí? ¿Sugiero que llevemos al bebé y volemos a alguna parte? ¿Dónde? Ira tenía prisa por pasar un fin de semana agradable. Bueno, ¿dónde puedo invitar a una joven tan encantadora? Eres como si estuvieras creado para pasear por las calles de París con una maceta en una maceta y decorarla contigo mismo. Subir a la Torre Eiffel desde su cima, que se esconde entre las nubes, para gritarle al mundo tu amor. ¿Amar? ¿A quién? Grievous volvió a preguntarle a Ira y Kostia se rió un poco de sí mismo. A mí, por supuesto, continuó el hombre con indiferencia. Estoy absolutamente seguro de esto. Pues bien, Ira retomó su tono, podríamos haber vagado por el 7. Que tal vez deberíamos hacerle una boda. Los camareros dormían entre ellos con la nariz e intentaban servir a todos a tiempo. Ira, a quien Kostia trajo aquí solo para divertirse mientras los niños cuidaban a la niñera experimentada, ya ha visto todo lo que quería. Kirill, sentado entre sus camaradas, se sentía desesperadamente solo. No tan solo como una persona solitaria que no tiene un alma viviente a su alrededor. No, se sentía solo entre la multitud, y esto es quizás lo más terrible. Kirill, vacío, engañoso y egoísta, en una hora recibió todo lo que buscaba, pero al mismo tiempo no quería nada. Se rodeó de gente para ser suya, las mismas campanas vacías egoístas. Aquí, en un club barato de las afueras, simplemente se quemaron la vida. ¿Cómo lo hicieron durante toda la noche y cómo estaban seguros de que lo harían después? Sobre el cual se podría decir con confianza que ayudará a un hombre o responderá a su dolor. Lo más probable es que él mismo entendiera perfectamente que él es uno de los que ahora canta y alimenta, nunca acudirá en su ayuda. Kirill levantó la cabeza y sus ojos, nublados por el alcohol, encontraron en medio del pasillo los ojos de Irina. Se quedó en ellos como si se ahogara en mar abierto, cuando de repente ve un barco en el horizonte. ¿Quién podrá salvarlo de la muerte? Irina también miró a su exmarido, pero con lástima y frío desprecio. No tenía nada más que decirle y lo más probable es que Kirill lo entendiera perfectamente. Miró tímidamente a su alrededor, como si de inmediato se sintiera avergonzado por la compañía del azote que lo rodeaba, y hundió la cabeza entre los hombros. Sin embargo, Irina no había visto esto. Salió del restaurante con su segundo marido. Un coche los esperaba en la puerta. Y en casa, sus queridos hijos. Kirill, lúgubre y triste, los cuidaba.